Bien. Bueno, ya ahora entramos en el siguiente tema, que es cinemática y dinámica, donde vamos a estar aplicando cosas de temas anteriores, como unidades, cambios de unidades, también vectores, magnitudes escalares y vectoriales. Vamos a empezar hablando del movimiento. Bueno, ¿qué es lo que entendemos por movimiento? En física, el movimiento es el cambio de posición del objeto en estudio, ¿no? Pero siempre que vamos a ver movimiento, tenemos que tener una referencia. Es decir, el cambio de posición siempre lo vamos a tomar desde un punto de referencia. Entonces, bueno, acá un ejemplo. Supongamos que estamos viajando adentro de un tren y queremos describir el movimiento de una lámpara que está en el techo. Digamos, si nosotros estamos adentro del tren, la lámpara vamos a ver que no cambia de lugar, o sea, está siempre en el mismo lugar. Por lo tanto, nosotros dentro del tren, o sea, dentro de nuestra referencia que es el tren, vamos a ver que la lámpara no se mueve. Ahora, si una persona que está afuera del tren, vamos a imaginar que está acá afuera, quisiera ver la lámpara, va a ver que sí se va a mover. Lo mismo que alguien que esté en un auto, va a ver que esa lámpara sí se va a mover. Entonces, depende de lo que dónde estamos parados, o sea, dónde vamos a mirar el objeto. No es lo mismo estar adentro de un tren que estar afuera. Y eso tiene que ver con lo que se llama sistema de referencia. Es decir, cuando describimos el movimiento de algún objeto, tenemos que establecer respecto a qué sistema de referencia lo estamos haciendo. En este ejemplo, tenemos que avisar si estamos hablando de adentro del tren, o estamos hablando afuera del tren, o adentro de un auto que se mueve. Entonces, siempre es importante el sistema de referencia. Otro ejemplo es, por ejemplo, si observamos, no sé, el movimiento de una persona dentro de una habitación. Para poder ver, para ver eso tenemos que estar adentro de la habitación. Entonces la habitación va a ser nuestro sistema de referencia. O si, bueno, vemos una persona dentro de un vagón, un tren, bueno, lo mismo. ¿Dónde estamos mirando a esa persona moverse? Cinemática, que es lo que estamos viendo ahora, es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. No le importa tanto qué causas las provocan, sino más bien el movimiento. Y esto es lo que llamamos cinemática. Justamente cinemática, la palabra viene de movimiento. Otro ejemplo de sistema de referencia podría ser el movimiento de los planetas, que lo podemos describir desde la Tierra. Y bueno, es importante también en un sistema solar elegir un buen punto de referencia. Por ejemplo, en siglos pasados, en vez de ser un sistema heliocentrista, es decir, considerar que todos giramos alrededor del Sol, se consideraba que todo giraba alrededor de la Tierra. Y era muy complicado calcular los movimientos de los astros de esa manera. Pero en el momento en el que tomamos al Sol como punto de referencia, es más sencillo poder hacer otro tipo de cálculos. Porque en realidad todo gira alrededor del Sol. Y otra cosa importante del sistema de referencia es establecer los ejes cartesianos. Que bueno, los ejes cartesianos ya los venimos viendo con varios temas, sobre todo con vectores. Seguramente ya han visto algo en matemática. Que bueno, como ya saben, son estos ejes que dividen el espacio en 2 o 3 dimensiones. Acá tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Ustedes generalmente ven el eje Y hacia arriba, pero en realidad puede ir hacia cualquier lado. ¿Y qué es este eje Z? Bueno, es un eje que muestra la tridimensionalidad. O sea, si tuviéramos solamente X e Y, solamente podemos ver dos planos. Pero este Z, bueno, acá está hacia arriba, pero él puede ir acá. O sea, es lo mismo la letra que se use. La idea es que esto va como hacia nosotros o hacia atrás.
justamente estamos representando un plano de 3 en un plano, entonces es más complicado, tenemos que imaginar que esta flecha en realidad va hacia nosotros y que para este lado iría para atrás. Entonces, bueno, un sistema de referencia está formado entonces como por un reloj, podría también decirse, y 3 ejes cartesianos. ¿Para qué nos sirve el sistema de referencia usar los ejes cartesianos? Porque la idea es que ustedes van a establecer un punto, por ejemplo P1, y van a poder con estos 3 ejes dar bien las coordenadas, o sea, su coordenada en X, su coordenada en Y y su coordenada en Z. Entonces, ustedes pueden definir a qué altura de X, a qué altura de Y y a qué altura de Z, es decir, dónde corta en cada eje. Y de esa manera podemos saber de ese punto específico las coordenadas, dónde está en un momento dado. Y antes de avanzar a lo siguiente, tenemos que explicar un poco lo que son los cuerpos puntuales. Digamos, un objeto puede girar o vibrar mientras se traslada como un todo. Por ejemplo, cuando ustedes patean una pelota y tiene como un efecto que gira a medida que avanza. O que una gota de agua cuando cae se va deformando. A nosotros lo que nos importa es considerar todos estos objetos como un punto sin prestar atención a cómo se mueven las partes de dentro. Es decir, si está girando o si se está deformando, no nos vamos a preocupar tanto por eso, sino por el objeto en sí, su movimiento total. Entonces, un cuerpo puntual o partícula lo vamos a definir como un objeto sin tamaño, el cual en realidad no existe en la naturaleza porque todos los objetos se van moviendo. Pero bueno, es una cuestión teórica que tenemos que reducir. Y podemos hablar un cuerpo puntual como algo muy pequeño o algo muy grande, por ejemplo la Tierra o una pelota. Ambos son cuerpos puntuales. Entonces, bueno, la cinemática va a estar limitada a los cuerpos puntuales que son objetos. Vamos primero a lo que es la descripción del movimiento del cuerpo puntual. Ahora sabemos que un cuerpo puntual entonces es un objeto que lo que vamos a ver es cómo se mueve en el tiempo y en el espacio. Pero ahora, más que nada, vamos a imaginarnos que tenemos un auto que se mueve en línea recta. Digamos, se mueve en línea recta, entonces solamente vamos a tomar un eje, como para hacerlo un poco más simple. Y lo que vamos a hacer es que este auto que se va moviendo una ruta en línea recta, vamos a establecer un sistema de referencia que es la ruta. Eso primero. Y después lo que vamos a hacer es medir en qué posición está ese auto a lo largo del tiempo que va recorriendo. Entonces, bueno, acá está en el tiempo 0, en el tiempo 1, en el tiempo 2, 3, 4, 5, 6. Vamos viendo en qué punto está. Y los podemos volcar en una tablita que es esta que está acá. ¿Qué vamos a poner en la tablita? Vamos a poner, en una columna vamos a poner el tiempo, que lo vamos a medir en minutos en este caso. Y en la otra columna vamos a medir X, en metros. ¿Qué es X? La posición. O sea, con respecto a nuestro sistema de referencia, desde un punto, que vamos a tomar este punto de acá, cómo se va desplazando en metros, podría ser en kilómetros, pero tomamos en metros, a lo largo de cada tiempo. Es decir, yo agarro y tomo, bueno, reloj 0 está en la posición 0 porque, bueno, es donde empezó. Al minuto 1 voy a ver que avanzó 600 metros. Bueno, pongo 600 metros. Minuto 2 lo veo a 1200 metros. Minuto 3, 2340 y así. Voy tomando todas las posiciones en intervalos de un minuto. Estos datos que estoy tomando acá a modo de tabla, también los puedo tomar como ejes cartesianos. ¿Y cómo hago? Bueno, voy a tomar X como este eje de arriba, digamos este eje vertical, y T lo voy a tomar como este eje horizontal.
Y entonces, bueno, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, primero el tiempo. Marco 0 en la base y voy poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Y en el eje, digamos este que va a ser el de metros de nuestra distancia, voy marcando donde voy viendo. Entonces, por ejemplo, en el minuto 1 dijimos que estaba a 600 metros. Entonces busco acá, esto tendría que estar graduado, 600, marco un punto. Minuto 2, veo que estaba a 1200. En minuto 3 a 2340. Y así, puedo ir marcando con estos puntos en qué posición está a cada tiempo. ¿Qué es lo que logro haciendo esto? Logro que podamos conocer la variación de la posición de este auto en función del tiempo. Es decir, es la distancia, o sea, donde está en ese momento en función del tiempo. Y bueno, algo que ya vimos cuando vimos vectores, recordar que teníamos dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. La diferencia es que las escalares tenemos un número que está seguido por una unidad, por ejemplo 5 metros, 2 litros, etc. Las vectoriales, en cambio, tenían características de vector, es decir, origen, magnitud, sentido y dirección. O sea, origen, esto generalmente no habíamos visto origen, pero origen es el punto donde se aplica, ¿no? La magnitud, es decir, cuánto, 3, 2, sentido y dirección, bueno, hacia dónde y si es sentido negativo o positivo. Ya habíamos visto fuerzas como el ejemplo. Pero ahora también vamos a ver B, esta B con esta flechita es velocidad, que también es una magnitud vectorial, que ahora lo vamos a ver en un momento. Vamos a hacer la descripción del movimiento de un cuerpo puntual, ahora un poco más complejo porque en vez de ir en un solo eje, se va a mover en dos ejes, es decir, necesitamos el eje X y Y para poder definir su movimiento. Este gráfico se ve complicado, pero no es tan complicado. Ahora se los voy a explicar bien. Primero lo que vamos a hacer es, a ver si puedo ir haciendo a cada lado. Digamos, primero tienen que enfocarse que lo que primero vamos a hacer es los ejes cartesianos, ¿no? X e Y. Entonces acá tenemos Y, acá tenemos X. Bien. Tenemos que saber que hay un momento inicial donde el objeto de estudio se encuentra en un punto A, que es este de acá. Y minutos más tarde llega a una posición B, es decir, acá. Bien, entonces dice que tenemos un momento inicial donde tenemos acá, está acá, que es en A, y después se desplaza, después de ciertos minutos, a B. Entonces, esto y esto. En cualquier momento del movimiento del objeto entre A y B, lo vamos a ubicar su posición mediante un vector que va desde el origen de coordenadas, o sea, el origen de coordenadas es este, a su posición en la curva, al que vamos a llamar posición P, como se observa en el gráfico, es decir, este de acá. Entonces, vamos a hacer un vector que va desde el origen de las coordenadas hasta nuestro primer punto, nuestro punto inicial que era A. Entonces, vamos a hacer un vector que va hasta A. Esto es
un vector de posición que vamos a llamar P. Vamos a agrandar un poco la letra. Vector de posición P. Como es el de posición inicial, o sea que A era nuestra posición inicial, le vamos a llamar PI. Esto de acá entonces es un vector, entonces le falta la aclaración de ponerle una flechita arriba. Bien. Tenemos lo mismo con B, o sea, con B vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer desde el centro de origen un vector que va hasta B. Y vamos a llamar P también, porque es de posición, pero en este caso F, o sea, porque es final. También le ponemos la flechita arriba para indicar que es un vector. Entonces hasta acá tenemos esto. PI y PF. A y B, los dos puntos. Entonces, vamos a definir delta, esto que se ve acá, con esta letra, como el vector de desplazamiento que va de A hasta B. Y ustedes ya saben por vectores que entonces va a ser la diferencia entre el vector de posición final menos el vector de posición inicial. O sea, delta igual a PF, o sea, el vector de posición final menos el de posición inicial. ¿Qué es esto? Básicamente el vector delta es esto, que estoy haciendo en lila. También con una flechita porque es un vector. Y entonces se define como final menos inicial, que es esto de acá. Bueno, esto es la resultante, ¿no? P. Que este P va a ser justamente el vector posición, que es de estos dos vectores. Entonces, bueno. De esta manera, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado dibujar el movimiento de un objeto sobre una curva. ¿Por qué sobre una curva? Porque el movimiento era este. Pero a nosotros nos importa la posición inicial y la posición final. No nos importa si hace una curva, si hace una recta. Nosotros vamos a medir el movimiento. Entonces tenemos definidos PI, que es vector de la posición inicial, PF, que es nuestro vector de posición final, y delta como la resta de estos dos, que es nuestro vector de desplazamiento. Bien. Y ahora tenemos que hablar de lo que es la velocidad. Bueno, la velocidad es una magnitud que nos va a informar con qué rapidez se está moviendo un cuerpo, en qué dirección y con qué sentido. Entonces, podemos saber que si tiene todas estas características, estamos hablando de que la velocidad es una magnitud vectorial, porque tiene dirección, sentido y rapidez. Vamos a definir al vector velocidad, entonces si es un vector tenemos que poner la flechita, como el cociente entre vector desplazamiento, que lo acabamos de ver, que era este delta, y el tiempo. Es decir, porque la velocidad va a estar asociada al desplazamiento, o sea, cuánto se movió y en cuánto tiempo. Digamos, no es lo mismo caminar 2 cuadras lento, caminando simplemente a una velocidad bien baja, que correr. Es decir, si nos lleva menos tiempo, podemos decir que tenemos más velocidad. Entonces, ¿qué significa esto? Va a ser el cociente entre la diferencia de los vectores posición final menos el inicial. ¿Por qué? Sobre, bueno, el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? O sea, la velocidad es el vector de desplazamiento sobre el tiempo, que es lo mismo que decir posición final menos posición inicial. Esto es igual que decir delta, es decir, dependiendo de lo que tengamos, elegimos delta o elegimos esto. Generalmente vamos a tener
esto, o sea, vamos a saber que estuvo en tal lugar y terminó en tal otro lugar, entonces vamos a usar posición final menos inicial sobre tiempo. Y delta va a ser entonces, digamos, el módulo, es decir, el valor absoluto, es distancia. Y acá había otro concepto que era rapidez, que no es lo mismo que velocidad. La rapidez se mide como el cociente, es decir, la división, de distancia sobre tiempo. O sea, la distancia sobre el tiempo. Entonces la rapidez es una magnitud escalar. Entonces, velocidad, magnitud vectorial, se calcula como distancia sobre tiempo o posición final menos inicial sobre tiempo, y la rapidez se calcula como distancia sobre tiempo. Las unidades, bueno, esto ya lo veníamos viendo en los primeros trabajos. La velocidad se puede medir en kilómetros por hora, metros sobre minuto, centímetros sobre segundo. También se puede medir, digamos, por ejemplo, metros sobre segundo. Pero bueno, estos son los más comunes. Y algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una tortuga, va a 0,072 km por hora. Es muy lenta. Una persona caminando generalmente va a 5 km por hora. Un caballo llega a 30. Bueno, un auto, depende de la velocidad a la que vaya, puede llegar a 200 o más. Un avión en crucero iría a 900 km por hora. El sonido en el aire a un 1224, y la luz, que es, bueno, justamente la velocidad de la luz, tenemos 1.8 por 10 a la 9, es decir, acá tenemos que agregar 9 ceros, es decir, este es un número muy grande. Y ahora vamos a ver bien cómo calcular en ejercicios que, bueno, acá están resueltos. ¿Qué es lo que van a tener que hacer también los trabajos prácticos? Van a tener ejercicios iguales a estos con otros valores, como para que vayan acostumbrándose. Entonces vamos a tener el caso 1, donde tenemos un auto que sale de una ciudad a las 13, a la 1 de la tarde. Esta ciudad está a 200 kilómetros de nuestro punto de referencia. Vamos a tomar un punto X. Y viaja hasta otra ciudad que está a 400 kilómetros desde el mismo punto de referencia. Siempre tiene que estar desde el mismo punto. No puede estar en otro punto porque ya perdemos nuestra referencia. Y este auto, bueno, viaja todo ese tiempo y llega a las 15 horas. El enunciado nos pregunta la velocidad. Nosotros sabemos que la velocidad es delta sobre t, que también es la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo. Y acá simplemente reemplazamos. Nuestra posición final dice que era 400 kilómetros. Nuestra posición inicial es 200, entonces 500 menos 200. Siempre poner las unidades. Acá 400 kilómetros, 200 kilómetros, sobre el tiempo. Bueno, acá tenemos que hacer una resta. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo le llevó? Bueno, le llegó 15 horas menos 13 horas, o sea, 2 horas. Acá ustedes ya pueden directamente poner 2 horas. Podría haber puesto, en vez de decir que salió a la 1 y llegó a las 3, podría haberles dicho, bueno, le tomó 3 horas, 2 horas, o tienen que hacer el cálculo. Eso lo tienen que razonar y fijarse. Que esté en la misma unidad, eso es importante. Si esto está, no sé, si este número hubiera estado en segundos o en minutos, tienen que convertirlo. No pueden hacer resta de unidades distintas. Lo mismo acá. Tienen que estar las dos cosas en kilómetros. Por eso es importante que pongan las unidades en la cuenta. Así ustedes saben si hay que transformar o no. Bueno, entonces queda 200 sobre 2, 100 kilómetros por hora. Otro ejemplo. Calcular la posición final de un ciclista que, partiendo de una ciudad a 100 kilómetros del punto de referencia,
pedalea a una velocidad de 30 km por hora. Acá tenemos otro dato. Durante 2 horas, hasta que llega a otro pueblo ubicado a 50 kilómetros del punto de referencia. Acá usamos la misma fórmula, es decir, esta de acá, pero tenemos que despejar PF, es decir, posición final, porque nos pregunta la posición final, nos da la velocidad. ¿Cómo pasa esto? Bueno, tienen que pasar el tiempo multiplicando a la velocidad y después pasan PI sumando, porque acá está restando. Entonces les queda posición final igual a posición inicial más B por T. Ustedes ya saben que primero tienen que resolver la multiplicación y después la resta. Entonces primero hacen B por T y después más PI. Reemplazando los datos tenemos 100 kilómetros como posición inicial más 30 kilómetros por hora, porque esta era la velocidad, por 2 horas, es decir, bicicleteó durante 2 horas. Yo les podría haber dicho, bueno, empezó a la 1 y terminó a las 15, y ahí tienen que hacer la resta. Entonces les va a dar 100 más 60, 100 kilómetros es la posición final. Es decir que el ciclista arrancó a 100 kilómetros desde el punto de referencia y terminó en 160 kilómetros. Bueno, y esto es algo que depende si lo has visto en matemática o no, que es ecuación de recta, que es cómo graficar esto. Yo no sé si lo vieron en matemática o no, supuestamente tienen que haberlo visto en otros años, pero bueno, les dejo esto, después de última me dirán si les parece muy complicado, pero bueno, si no, es esto. Nosotros lo que vimos recién puede ser representado de manera gráfica a través de lo que es la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es I igual a mx más b. Bueno, x e y, o sea, y x, son las variables de los planos cartesianos que ya veníamos viendo, es decir, los valores de los ejes x e y. O sea, yo cada vez que pongo un valor de x, esto me va a dar un valor de y. M es la pendiente de la recta, que en realidad lo que nos dice es cómo está inclinada. B es la ordenada al origen. La ordenada al origen es el valor de la ordenada del punto en el cual la recta corta al eje vertical en el plano. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que cuando x es igual a 0, bueno, ¿dónde corta? ¿En qué punto de acá? Corta en y. Bueno, entonces dijimos que la definición de velocidad se puede deducir de la ecuación de la recta como, bueno, tenemos que la velocidad teníamos que era delta sobre t, final menos inicial sobre t. Si pasamos la temperatura, no, el tiempo multiplicando a la velocidad, nos va a quedar velocidad por tiempo igual a final menos inicial, o sea, es lo mismo que acá, pero pasado del otro lado. Despejamos menos pi, sumando, y nos queda la final, o sea, como teníamos recién esto de acá, que pasábamos de este lado, bueno, pi nos queda sumando, entonces queda que la final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Y esto es una ecuación de recta. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, muy simple. Final va a ser I, que es esto de acá, el punto final. PI es, dijimos, la pendiente de la recta. Entonces, ¿cómo va a estar esto inclinado? Y después, bueno, B y T. Esto después, bueno, de última pueden preguntarle a algún profesor de matemáticas si no queda muy claro. Pero bueno, esto es un poco de repaso de eso y de cómo se grafica. Entonces simplemente acá lo que van a hacer es reemplazar los valores. Ustedes van a tener la posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo, y pueden eso graficar en base al tiempo
que en este caso sería como X. Perdón, esto acá queda, bueno, queda del otro lado. O sea, en realidad B vendría a ser nuestro PI, es decir, en qué punto corta, la ordenada del origen. Y acá M va a ser la velocidad. Entonces ustedes cuando ya saben, digamos, la ecuación de la recta, pueden ir ingresando distintos tiempos, que va a ser nuestra X, y les va dando distintas posiciones finales. Bueno, y un ejemplo para ver esto, tenemos en un gráfico donde con los datos suministrados en los ejes calcular la velocidad del objeto. Bueno, ¿cuál será la ecuación de la recta que representa el movimiento? Usamos la fórmula y sabemos que entonces la velocidad, esto es del ejemplo anterior, el de 200 metros menos 100 metros sobre 2 horas, bueno, nos queda 50 metros sobre hora, un ejemplo X. Esto sería la velocidad. Y entonces ahora hacemos P igual a 100 metros, porque los 100 metros eran nuestra posición inicial. O sea, esto sería 200 final, 100 inicial y el tiempo 2 horas, ¿no? Entonces, en la ecuación de la recta teníamos que I era igual, o P en este caso, a PI más B por T. Entonces tenemos PI es 100 metros más B por T. B es 50 metros sobre hora por T. Entonces acá tenemos la ecuación de la recta de nuestro movimiento. Entonces, ¿dónde corta? Corta en 100, es decir, porque arrancó a 100 metros de nuestro punto de origen, de referencia. Y después terminó en 200. Entonces nuestra recta tiene que ir de acá hasta acá. Y la ecuación es esta. Simplemente. Bueno. Hoy fue un poco más largo porque, bueno, en las clases pasadas no tuvimos clase por distintos motivos. Voy a dejar de grabar.